El tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Humillación y Exaltación. Continuamos enseñando sobre el sentido del sufrimiento humano. Recordemos que según el principio de sinergia, Dios hace que tanto las cosas malas como las buenas que acontecen a sus hijos cooperen para que se cumpla el propósito de transformar a cada uno de los escogidos en la misma imagen de su Hijo, Jesucristo. El Espíritu Santo es el encargado de realizar esta transformación, interviniendo en cada una de las circunstancias buenas y malas que acontecen en la vida de cada creyente, sacando provecho de cada situación para bien, tanto para esta vida presente como para la vida eterna. Es así como Dios aprovecha todas las cosas grandes e importantes y las pequeñas e insignificantes de la vida de cada hijo e hija, bajo la guía del Espíritu Santo, para cumplir sus propósitos eternos. Y lo hace desde el principio de la creación, partiendo desde el conocimiento anticipado que él tenía sobre el pecado que cometería Adán y Eva y todo el género humano. Veamos un ejemplo sinérgico de cooperación entre el bien y el mal para dar cumplimiento a los planes de Dios. Se trata de José, uno de los 12 hijos de Jacob, el cual descubrió que Dios en su sabiduría y poder hizo concurrir las cosas malas y buenas para cumplir sus propósitos en su propia vida. Les invito para que lean Génesis capítulos 37 al 50 en sus casas y verifiquen esta enseñanza que hoy vamos a compartir sobre la vida de José, cómo él descubrió la obra de Dios sinérgica en la que él hace que tanto las cosas malas como las cosas buenas sean aprovechadas para el bien de los que le amamos, como lo estudiamos en el tema anterior. José el soñador, Génesis capítulo 37. Amados amigos, cuenta este capítulo que José era uno de los 12 hijos varones de Jacob que tuvo con sus 4 esposas, 2 hermanas y las 2 esclavas de ellas. Y así, José, uno de estos hijos, llegó a ser el favorito de Jacob, llamado Israel, a quien Dios apodó Israel, porque tuvo a José en la vejez, pero además porque las características de vida de José eran extraordinarias. Era un joven que se destacaba por amar a Dios, por obedecer las enseñanzas que había recibido de su padre acerca de Dios. Entonces, José era un muchacho disciplinado y ordenado, y Dios lo amaba mucho. También su padre José, que lo tenía como favorito y le hizo una túnica de colores exclusiva para él. Sus hermanos le fueron cogiendo rabiecita y envidia por ese trato preferencial del papá. ¿Cómo les parece que José tuvo 2 sueños? Y en estos sueños, que están en el capítulo 37 que ustedes pueden leer, José le fue revelado de parte de Dios que Dios lo iba a utilizar a él para salvar a su familia. Y que un día su padre
su madre y sus hermanos iban a depender de él para bien, su familia, y que él los iba a salvar. El sueño que él tuvo fue interpretado por sus hermanos con mucha rabia, lo llamaron presumido, y llegó un momento incluso que hasta el propio padre se sintió preocupado porque hasta en uno de esos sueños, al parecer, José iba a gobernar no solo a sus hermanos, sino también a su padre y a su madre. Así es que sus hermanos le tenían envidia por presumido y por todas las razones que dijimos, y le cogieron rabia y les daba mucha pereza estar con él. Y él le encantaba estar con ellos, junto a ellos, para corregirlos y darle y contarle al papá todas las cosas malas que hacían sus hermanos, especialmente los hijos de las dos esclavas. Bien, a causa de esto, sus hermanos se enojaron mucho con José, y cuenta justamente el capítulo 39, versículo 2 del libro del Génesis, que sus hermanos decidieron vender a José y lo vendieron a los ismaelitas. Pensaron al principio en matarlo. Les tenía mucha rabia y quisieron matarlo, pero entre ellos discutieron tanto Rubén el mayor como el tatarabuelo de nuestro Señor Jesucristo, que se llamaba Judá, y tomaron ambos por separado la idea de salvarle la vida al muchacho porque los demás hermanos lo iban a matar. Y al tatarabuelo de nuestro Señor Jesucristo, no era el tata y no el tatarabuelo de nuestro Señor Jesucristo, se le ocurrió la brillante idea de, para salvarle la vida, que lo vendieran como esclavo. Así es que ellos vendieron a José como esclavo a los ismaelitas, y estos a su vez fueron y se lo vendieron a los egipcios. Y lo compró el capitán de la guardia del faraón, un hombre llamado Potifar, y se lo llevó como esclavo para su casa en su hacienda. Y dice Génesis 39, versículo 2, una nota importante para nosotros en esta historia. Les recuerdo que estamos estudiando humillación y exaltación. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Noten ustedes ese capítulo 39, versículo 2. Nos dice que aunque José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, y este a su vez fue vendido a los egipcios y fue a parar a la casa de un egipcio como su esclavo, dice que el Señor estaba con José. Y eso va a marcar la diferencia en la vida de José frente a todos los demás esclavos. Y dice, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Otra versión dice que Dios hacía prosperar todo lo que José realizaba en la hacienda de Potifar, al punto que lo nombró su administrador de toda la hacienda, y Potifar no tenía que preocuparse de nada porque José hacía todas las cosas con excelencia. Además, Dios hizo que Potifar se diera cuenta que todo lo que José hacía era perfecto y era bendecido y era prosperado en todo. Así es de que Potifar no se preocupaba por nada, sino que tenía su confianza plena en todo lo que hacía José. Así a Potifar le iba muy bien y a José le iba muy bien, y de esclavo se convirtió en esclavo administrador, esclavo mayordomo en la hacienda de Potifar. Pero bueno, infortunadamente, como alguien dijo, seré de buenas, seré de malas, yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Pues Potifar era eunuco, era castrado, y la esposa de Potifar se enamoró de José y empezó a acosarlo sexualmente, hasta que él
todo el tiempo la rechazó y lo último que hizo fue que salió corriendo porque ella lo acorraló en una habitación y salió corriendo y pues la mujer se quedó con la túnica, le quitó la túnica a la brava y gritó y luego se hizo la que José la iba a violar de rabia, lo acusó ante su esposo y José fue a parar a la cárcel del capitán de la guardia del faraón, a la cárcel del faraón, donde estaban los presos del faraón, al cuidado de Potifar. Entonces, José ya en la cárcel, miren lo que dice el capítulo 39, versículos 21 al 23, es decir, una infamia, una injusticia terrible, porque esta mujer se sintió con ese dolor y con esa rabia y como tenía el poder y era la ama, ¿sí?, la dueña de él y él su esclavo, pero él, por amor a Dios, por temor de Dios y por fidelidad a Potifar, no se acostó con ella y le dijo: señora, aquí todo lo que yo hago es por la confianza que tiene su esposo en mí tan grande. Y mire que él no me ha negado nada, me ha dado confianza y me ha entregado todo, excepto usted es la esposa de él. Yo no puedo tocarla y no puedo permitir que usted me toque. Así es de que la mujer lo acusó falsamente y José fue a parar preso en la cárcel. Vamos notando cómo José va descendiendo en la escala social. Primero era el hijo predilecto de su padre Jacob o Israel. Sus hermanos por envidia lo vendieron como esclavo y ya como esclavo en la cárcel, ya como esclavo en la casa de la hacienda de Potifar. Luego lo meten a la cárcel y ya no solo es esclavo, sino que es un delincuente, un criminal, un esclavo preso. De modo que José ha descendido a lo peor que puede descender una persona. Pero miren lo que dice la escritura en Génesis 39, versículos 21 al 23. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. De modo que José, a pesar de ser un esclavo y un prisionero, de lo peor, Dios hizo que el director de la cárcel lo viera con buenos ojos porque José llegó a servir como lo hizo en la casa de Potifar en la hacienda. Y allí se dedicó a servirle al director de la cárcel, a todos los presos, a servirles, a ayudarles en todas las cosas. Y fue como Dios hizo que le cayera bien al director y a todos los presos y se ganó el cariño y el afecto de todos ellos. Y así, aunque José estaba en la cárcel injustamente, a José no le iba mal porque José había aceptado y tenía buena actitud, buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas emociones, tenía actitud mental positiva y tenía fe y confianza en que Dios lo cuidaría, lo guardaría, lo bendeciría y que Dios sabría lo que estaba haciendo. Así es como Dios estaba con José también en la cárcel y lo prosperaba en todas las cosas. Bien, ¿cómo les parece que un día dice la escritura que José le interpretó los sueños a un panadero y a un copero que eran los sirvientes principales del faraón? El faraón se dio cuenta que uno de estos dos hombres lo estaba traicionando y como no tenía certeza, como que había un complot para envenenarlo. Así es de que los hizo meter presos en la cárcel y fueron a parar a la cárcel donde estaba José. Y José se dedicó a cuidar de ellos porque el director de la cárcel se los encargó rigurosamente. Se hizo amigo de ellos. Un día, en una noche, los dos hombres tuvieron cada uno un sueño. José le dio la interpretación a cada uno del sueño. Al copero le dijo que en 3 días el faraón lo llamaría y volvería a servirle la copa de vino en su mano y se convertiría nuevamente en su hombre de máxima confianza del faraón. Pero al panadero le dijo
que él iba a morir ahorcado y que lo iban a dejar para que las aves se lo comieran vivo. Así es que el sueño se cumplió y José le dijo al copero antes de irse: hermano, acuérdese que yo estoy aquí inocentemente, que mis hermanos me vendieron como esclavo a los ismaelitas. Yo soy hebreo y me vendieron como esclavo, y luego lamentablemente la esposa de Potifar se enamoró de mí, de mi amo, y me puso prisionero aquí porque yo la rechacé. Estoy aquí injustamente. Cuando vaya donde el faraón, cuéntele mi historia, hermano, y sáqueme de aquí. Pero ¿sabe qué? Dice la escritura que al panadero, al copero, se le olvidó. Cuando estuvo libre, se olvidó de José. Pero Dios estaba presente en este olvido, porque Dios fue el que hizo que el copero se olvidara, porque Dios necesitaba que José siguiera en la cárcel un par de años más. Un par de años más. José interpreta el sueño del faraón y es nombrado gobernador de Egipto. Génesis 41. Sí, justamente 2 años después, el faraón tuvo ese famoso sueño. Acuérdense de las vacas gordas y las vacas flacas, y de ahí viene todo eso que se utiliza incluso como refrán en el mundo político. Sí, vendrían 7 años de abundancia sobre la tierra, tras los cuales vendrían 7 años de pobreza extrema, de hambre, que acabarían con los 7 años de abundancia. Y Dios le reveló esto al faraón en 2 sueños. Él buscó quien le interpretara los sueños entre sus sabios, sus adivinos en Egipto, y nadie. Y en ese momento se acordó el copero de sus faltas y le habló al faraón de José. Y así fue como entonces el faraón mandó que trajeran a José el hebreo, el cual le dijo al faraón que le contara el sueño, que él le servía a Dios y que Dios le daría la interpretación del sueño. Así es que contó los sueños faraón. José le dio la interpretación y al final le dijo que le aconsejaba al faraón y a sus consejeros que nombraran a alguien muy idóneo, muy capaz de administrar los 7 años de abundancia que vendrían sobre toda la tierra, especialmente en Egipto, para que almacenaran y guardaran todo esto en graneros y se prepararan para los 7 años de hambre, de pobreza extrema, de escasez que vendrían. Y el faraón dijo: ¿y quién más sabio que tú para que seas el administrador de todas las cosas? Así es que faraón nombró a José gobernador de Egipto. Le mandó a hacer un vestido especial, un anillo de oro, y dispuso para él uno de sus carruajes. Y le dijo el faraón a José: en Egipto no se levantará una mano, no se moverá un pie, sino por tu palabra. Quiero decirte que tú y yo somos iguales, y yo solamente seré más importante que tú y tendré más poder que tú cuando yo esté sentado en mi trono. Así fue como José fue convertido en el segundo faraón, en un co-faraón, en un co-gobernante de Egipto con el faraón. Bendito sea Dios. Miren entonces todas las humillaciones, todos los sufrimientos, todos los problemas por los que pasó José, pero Dios lo necesitaba en la cárcel justamente para el día y la hora cuando el faraón de Egipto, el hombre más poderoso en toda la tierra, tuviera esos sueños, y necesitaba Dios que José estuviera allí para interpretárselos, porque Dios tenía planes con José y tenía planes con la familia de José, porque su padre Jacob o Israel tendría que ir a vivir con sus demás hermanos, con sus hermanas, con toda la familia. Tendría que irse a vivir a Egipto, donde estarían por 400 años, pasando muchos de esos años en esclavitud, como Dios se lo había ya dicho a Abraham, el antepasado de Jacob, que sus descendientes pasarían 400 años en esclavitud antes de llevarlos a la tierra prometida. Pues bien,
para que ellos fueran esclavos en Egipto, Dios necesitaba que los israelitas llegaran a Egipto, y el camino fue llevar a José, convertirlo en gobernador de Egipto, que llegaran los israelitas por la puerta ancha a Egipto, pero allá luego serían sometidos a esclavitud por muchos años, de donde Dios los liberaría a través de Moisés. Sigamos pues avanzando en esto, y ya José es gobernador en Egipto. José y sus hermanos. Si ustedes miran los capítulos 42 al 45, van a encontrar entonces que se acabaron los alimentos en Canaán, porque habían llegado los años de hambre, y era como el tercer año y ya se habían agotado todos los víveres. Entonces Jacob mandó a sus hijos para que fueran a Egipto, porque oyó decir Jacob que en Egipto habían alimentos abundantes y le vendían comida a todo el mundo. Así es de que les dio dinero, váyanse para allá, y se fueron pues los hermanos de José a Egipto, y allá empezaron a ver todas las abundancias, todas las bendiciones, todos los beneficios de los que disfrutaba aquella tierra, pero lo que no se imaginaban era que la persona que estaba a la cabeza de toda esa gran prosperidad era el hermanito que habían vendido y al que no veían hacía más de 20 años. Ese tiempo había transcurrido, amigos, más de 20 años que no veían a José. Sí, muchos, o cerca de 20 años, más bien, corrijo, más de cerca de 20 años hacía que no veían a José. Pues esto pasó desde que José era un adolescente, 17 años de edad, lo vendieron, y José había pasado entonces esos 7 años de abundancia, salió de la cárcel a los 30, 37 y 3 años más de pobreza que ya venían de escasez extrema. Sí, 40, más de 20 años llevaban los hermanos de no ver a José. Entonces no sería fácil reconocerlo. Además, que estaba vestido impecablemente, con la mejor ropa en ese momento, con su collar de oro, barbado, con su voz gruesa, toda varonil, con su ropa fina, elegante, como todo un faraón, como todo un gobernante egipcio, hablando el egipcio, pero él entendía el hebreo. Y llegaron sus hermanos a comprar, y ¿cómo les parece, pues, amados amigos, que allá, mediante una cantidad de cosas, José se dio cuenta que eran sus hermanos? José empezó a utilizar una cantidad de estrategias hasta que finalmente José se da a conocer a sus hermanos, y esto lo vamos a ver en el capítulo 45, versículos 4 al 8. José se da a conocer a los hermanos y entiende en ese momento la sinergia de Dios, cómo Dios hace que todo lo malo que le ha pasado y todo lo bueno terminen en una bendición para él y para su familia. Leamos Génesis 45, versículos 4 al 8. Dice: por favor, acérquense. Cuando ya José se destapa, que acaba de llorar a los gritos, no se aguanta más viendo a sus hermanitos, a sus hermanos, a quienes ama, a quienes quiere, la sangre lo llama la familia, y él se les estaba ocultando, se les ocultaba, ellos estaban lejos de darse cuenta que la persona que los estaba atendiendo personalmente, el propio gobernador de Egipto, ese hombre tan poderoso, que les había dado un trato especial, pero que también les estaba haciendo pasar una angustia terrible. Léanse por favor los capítulos 42 al 45 para que entiendan toda esa trama, ese drama, toda esa intriga y todo aquello por lo que pasaron todos. Pero José ya no se aguantó más, el corazón de José estaba así. Entonces les dijo: por favor, acérquense a los hermanos, y se quedó solito con ellos y echó a todo mundo de su presencia. Les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos
por haberme vendido. Es que Rubén, por ejemplo, nunca se enteró de lo que Judá, el tatarabuelo de nuestro Señor Jesucristo, que era bien fregado, había hecho, y fue el autor intelectual de que a José lo vendieran. Entonces estaban culpando unos a otros. Entonces José dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. O sea que, queridos hermanos, José tenía 39 años en este momento, y sus hermanos lo vendieron cuando tenía como 17 años de edad. Miren tantos años de no verlo. Entonces dice, el hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. No habrá nada que comer. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Cómo le quedaría el ojito a los hermanos de José? Él después les va a decir a ellos, les dice, vayan a la casa, vayan donde mi padre y díganle que yo soy aquí el papá del faraón. Así les digo, yo soy acá el papá del faraón, y toda la tierra de Egipto con sus tesoros y riquezas está para nosotros. Dígale a mi papá que venga, que lo quiero ver. Tráiganse a sus esposas, a mis sobrinos, traigan a todos mis hermanos, a toda la familia, vénganse para acá. Bendito sea Dios. No fueron ustedes los que hicieron que yo llegara a Egipto, fue Dios. Que Dios utilizó la envidia de ustedes, la maldad de ustedes, las ganas de matarme que me llevaban y toda la rabia que me tenían. Eso fue lo que hizo que ustedes me vendieran. Amados amigos, créanme, detrás de la envidia de los hermanos de José a José estaba el personaje del capítulo 1 del libro de Job y del capítulo 2 del libro de Job, Satanás. Créanme, así es, detrás de todo esto. Pero la maldad del diablo con la que quiso destruir a José y arruinar a José, Dios la utilizó para llevar a José a Egipto y para convertirlo en el gobernador egipcio y para hacer una bendición para Israel, para Jacob y para toda su familia, que llegaron 75 personas, llegaron a Egipto a quedarse allá, y con ellos crecieron hasta ser millones. Bendito sea Dios. Por favor, acaben de leer esta historia que va hasta el capítulo 50. Aquí fue el capítulo 45, versículos 4 al 8. Lean desde el versículo 1 para que vean toda esta historia tan hermosa, tan conmovedora, y cómo José perdonó a sus hermanos. Él se acordó de toda la angustia que experimentó cuando sus hermanos lo vendieron, un muchacho de 17 años, que se lo llevaron los ismaelitas, bendito sea Dios, y que lo vendieron a los egipcios, ir a vivir a otra cultura bien joven, después de ser el hijo de papi, de mami, de ser el favorito de la familia, de tenerlo todo, irse a sufrir como esclavo, aprender otro idioma, otras costumbres. Fueron muchos los sufrimientos de José, sí, y se angustió mucho y le dolió mucho lo que sus hermanos le hicieron, y él se quedó con su dolorcito, pero Dios sanó las heridas del corazón de José, y José perdonó a sus hermanos y bendijo a sus hermanos y los entendió y les dijo, no se preocupen, no fue la maldad de ustedes, eran los planes de Dios que me pasara todo esto que sufrí, toda esta humillación, todas estas dificultades, todas estas aflicciones, esclavo, ultrajado, incluso
por la esposa de Potifar, que injustamente me metieron a la cárcel y pasé muchos problemas, muchos años de sufrimiento, pero después de tantos años de sufrimiento, miren las bendiciones que Dios me dio y que también tenía reservada para todos ustedes, porque Dios nos ama, porque Dios me ama, porque Dios ama a mi familia. Bendito, alabado y glorificado sea el santo nombre del Señor. Así es, queridos amigos y amigas, me encantó compartir con ustedes una vez más un secreto más de Dios para fortalecernos en la fe y en la confianza a todos aquellos que estemos pasando por problemas, por luchas, por dificultades. Confía y espera en Dios, que Dios hará que todas las cosas malas que te sucedan las aproveches para bendiciones en esta tierra y en la vida eterna. Que la pasen bien, que tengan buena noche.